Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos, en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos, pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que continúen acompañándome en esta experiencia. A ver, vamos a empezar con una pregunta simple. Hoy en día, ¿se puede decir lo que uno piensa sin miedo a ser linchado? Si tu respuesta automática es sí, claro, te invito a que hagas este experimento. Abre X, o Twitter para los cuates, o Instagram, si lo tienes público, y escribe que estás en contra de la legalización del aborto. O a favor. Da igual. Lo importante es que des una opinión así de simple sobre el tema. ¿Qué pasa? Se te viene encima un ejército de personas que ni conoces, te insultan, te amenazan y de repente, en cuestión de minutos, eres el enemigo público número uno. Felicidades. Acabas de descubrir la corrección política moderna. Lo políticamente correcto no nació como algo malo. De hecho, al principio tenía sentido. Buscaba evitar que la gente dijera barrabasadas sin consecuencias. Pero de repente, esto se salió de control y hoy es un arma de censura. Pienso que si bien muchos de nosotros entendemos que el respeto es clave, ¿hasta qué punto estamos perdiendo la capacidad de hablar libremente? Porque lo cierto es, en vez de fomentar la discusión sana, nos estamos autolimitando por miedo a los ataques y a la censura. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en una reunión, ya sea con amigos o familiares, y te guardas un comentario solo porque sabes que podría ser malinterpretado? Eso es lo que está pasando. Nos estamos volviendo tan hipersensibles que preferimos quedarnos callados, incluso cuando creemos tener algo valioso que aportar en una charla. ¿Por qué? Simplemente estamos permitiendo que la corrección política limite nuestras voces. En los 80s y 90s, en México éramos una sociedad que abiertamente hacía chistes sobre los homosexuales, mujeres, hombres o el gobierno, sin que te juzgaran. E incluso la gente se reía abiertamente de ellos. Hoy, esos mismos chistes son inaceptables en la mayoría de los espacios públicos. Todavía hace 10 años, los chistes sobre la comunidad LGBTQ+ eran comunes. Hoy, un comediante que se atreva a hacer un chiste sobre ese tema tiene dos opciones: salir a pedir disculpas o desaparecer de los escenarios. O recordemos también el caso del comediante Platanito, cuando hizo un chiste sobre la tragedia de la guardería ABC y la reacción fue tan fuerte que casi lo linchan públicamente. Este ejemplo es un claro reflejo de cómo la sociedad ha cambiado, pero también de cómo el miedo ha tomado el control de lo que antes era llamado libertad de expresión. Ya claro, el chiste fue muy desafortunado, pero si algo ha caracterizado a los mexicanos es que hacemos un chiste sobre cualquier tragedia, ya que de cierta forma es una manera histórica que tenemos de enfrentarlas, solo que ahora se consideran ofensivos, yendo en contra de nuestra propia cultura. Pero eso ya será tema de un episodio aparte. La pregunta aquí es, ¿cuál es el límite entre el respeto y la censura? Mira, yo mismo, en mis primeros episodios del podcast, solía hablar con más libertad, pero con el tiempo me di cuenta de que algunos de mis seguidores no solo criticaban mis opiniones, sino que a veces las atacaban de manera personal. Por otro lado, las plataformas donde publico el podcast empezaron a endurecer los candados del lenguaje y no solo por las groserías, para nada, también de ciertas palabras que los algoritmos consideran ofensivos o políticamente incorrectos. Y me di cuenta de algo importante. El miedo y la censura me estaban llevando a autocensurarme. Aquí va la gran pregunta. ¿Qué ha cambiado realmente? Si hace 10 años solíamos decir ciertas cosas, ¿por qué ahora es impensable hacerlo? Vamos a hacer un ejercicio. Hace 10 años podía decir, y hoy si lo dices, y prepárate para ser duramente criticado. Ser gay no es normal, pero es respetable. Hoy eres clasificado como homofóbico. Eres lo peor de la humanidad. México es un país machista. Hoy te dicen, no generalices, no todos los hombres somos así. El gobierno es un nido de corrupción. Hoy, si criticas, es porque eres conservador, neoliberal, chairo, etcétera.
Chinga tu madre. Hoy, cuidado, podrías estar promoviendo la violencia verbal. Y aunque este es un espacio totalmente neutral en política y yo me considero totalmente apolítico, hay ejemplos que son visibles y que no pueden pasar desapercibidos. En 2021, un conductor de noticias en México fue suspendido por criticar al gobierno. De repente, sus opiniones fueron catalogadas como desinformación y su voz quedó silenciada. Pero, ¿qué pasa cuando el mismo gobierno utiliza términos como prensa vendida, fake news, y esto para desacreditar a quienes no coinciden con sus ideas? Aquí surge una gran contradicción. Los que tienen el poder pueden hablar sin límites, pero el ciudadano común es silenciado por un simple comentario. Y repito, el episodio de hoy no tiene nada que ver con política, ni a favor ni en contra de nadie. Simplemente estamos hablando de la censura y lo políticamente correcto. ¿Acaso es solo que las opiniones aprobadas son las que valen y las demás deben ser calladas por el bien común? Y sí, estoy seguro que este episodio probablemente sea bajado de las plataformas, ya que si hay un lugar donde la censura se ha vuelto descarada, es precisamente en YouTube. Lo que antes era un espacio de libertad se ha convertido en un lugar donde lo políticamente incorrecto es casi imposible de encontrar. Antes, podías ver videos de debates políticos, críticas e ideologías y hasta teorías de conspiración sin ningún problema. Hoy, si hablas de ciertos temas, te desmonetizan, te bajan el video o hasta te bloquean la cuenta. En 2022, varios canales de YouTube en México que hablaban sobre el narcotráfico o temas relacionados con la inseguridad fueron eliminados de forma misteriosa. Aunque sus videos usaban información pública y hechos verificables, la plataforma decidió que el tema era demasiado controversial. Esto se da porque las plataformas deciden qué se debe permitir y qué no, dependiendo de sus políticas internas o de las políticas externas. Eso nadie lo sabe. Pero irónicamente, temas como astrología, tarot o autoayuda mística no solo están permitidos, sino que reciben millones de vistas, lo cual, sin caer en teorías conspirativas, de repente me hace pensar, ¿es acaso la censura selectiva un intento de forma de control? No lo sé. En 2023, un profesor de la UNAM fue suspendido por decir que en algunos casos las mujeres usan el machismo a su favor. La reacción fue inmediata, pero lo que pocos notaron es que esta frase, dicha en privado entre amigos, probablemente no habría causado el mismo revuelo. Entonces, ¿estamos realmente buscando la igualdad y el respeto? ¿O estamos simplemente jugando un juego de palabras en el que no se puede decir nada sin que se te etiquete? La autocensura ha crecido al ritmo de las redes sociales. La gente ya no se siente libre de expresar lo que piensa por miedo a las repercusiones. Y lo peor de todo es que este miedo no solo afecta a los famosos o a los políticos, para nada, también a las personas comunes y corrientes como tú y como yo. Pregúntate, ¿te atreverías a hablar con libertad si supieras que tu opinión podría poner en riesgo tu trabajo, tu imagen o tu seguridad? No sé si lo sabes, pero hoy un componente que cada vez cobra más peso en un proceso de recursos humanos es revisar las redes de los candidatos. Y ni hablar de otros procesos como es obtener la visa para Estados Unidos. Todo se toma en cuenta para la decisión de aceptación o no. ¿Sabías también que muchas universidades en Estados Unidos han implementado lo que llaman salas de seguridad o safe spaces? Son espacios para que los estudiantes se refugien ahí si una conversación les resulta emocionalmente difícil. Y lo peor es que esto no solo está pasando en las universidades. Este tipo de espacios también empiezan a ser comunes en diversos sectores, incluso de negocios. ¿Acaso estamos creando una generación de personas que no pueden confrontar opiniones contrarias? O lo que es peor, ¿estamos creando una sociedad que le teme al conflicto? A ver, seamos honestos. La censura existe, no hay duda de eso. Pero también la realidad es que en privado, las conversaciones siguen siendo las mismas de hace años. ¿Es esa realmente la sociedad que queremos? ¿La doble moral hoy en día está presente?
en todos los rincones. Un jefe no puede decir en la oficina que no cree en las cuotas de género, pero en una comida con amigos lo dice sin ningún problema. ¿Te ha pasado que en público todos parecen estar de acuerdo con la corrección política, pero en privado las cosas son muy diferentes? Lo políticamente correcto ha ido tomando fuerza en la sociedad moderna debido a una combinación de factores. Uno, la falta de conciencia sobre el impacto de la censura. Muchos consideran que la censura es una manera de proteger a los aparentemente vulnerables y que es un acto de responsabilidad social. Sin embargo, a veces no se tiene en cuenta el impacto que esta censura tiene en la libertad de expresión y en la capacidad de las personas para debatir de manera abierta y saludable. 2. Reacción a los abusos del pasado. Existe una fuerte reacción contra prácticas anteriores de discriminación y abuso. Durante décadas se permitió que las minorías fueran atacadas verbalmente sin que hubiera consecuencias. Esta reacción a las injusticias pasadas, como la misoginia, la homofobia y el racismo, ha provocado una fuerte necesidad de corregir esos errores mediante la censura radical de cualquier discurso que se perciba como dañino. Lo cual no está mal, pero nos hemos ido de un extremo al otro. 3. El sensacionalismo mediático y el efecto de las redes sociales. Las redes tienden a amplificar las voces más extremas o polarizadas. La radicalización y la división se producen rápidamente y la censura es vista como una respuesta para frenar esos discursos. Los usuarios que se sienten atacados pueden utilizar sus plataformas para movilizar a otros, a silenciar o cancelar, como lo hablamos en otro episodio, a aquellos con los que no están de acuerdo. Es fácil ver cómo la censura se ha generalizado, porque está presente en todos los aspectos de la vida pública. Aceptar la censura ha sido, para muchos, una forma de intentar proteger el bienestar social y emocional de todos, sobre todo de las personas más vulnerables. Al principio, la idea de que los discursos dañinos deberían ser suprimidos parece lógica y hasta necesaria. Sin embargo, también hemos permitido que las corporaciones y las plataformas, que no siempre tienen una ética tan transparente, decidan qué se puede y qué no se puede decir. La idea de tolerancia cero ha llevado a la normalización de la censura, y las personas, por miedo a ser marginadas, han preferido callarse, lo que refuerza este control. ¿Y esto cómo afecta, por ejemplo, a las generaciones mayores de 40 años, que somos nosotros? Las personas mayores de 40 años, particularmente aquellas que crecimos en una época donde la libertad de expresión no solo era aceptada, sino incluso celebrada, están siendo muy impactadas por este cambio social. Para muchos, la censura no solo es un fenómeno extraño, sino una amenaza al derecho básico de expresarse. Veamos algunos puntos clave de cómo afecta este grupo generacional. Primero, el choque generacional. Las personas de 40 años en adelante crecieron en una época donde la libertad de expresión no estaba tan restringida, aunque claro, tenía sus limitaciones propias. Esta generación está acostumbrada a debatir de manera más abierta y el hecho de que ciertos temas se consideren tabú u ofensivos en la actualidad puede resultarles desconcertante. No era común para ellos que, por ejemplo, un comentario sobre política o religión se convirtiera en un acto de censura en las redes sociales. Segundo, falta de herramientas para navegar en la censura digital. Esta generación no creció con las redes sociales, por lo que muchos no tienen la fluidez digital para lidiar con las complejidades de la política de moderación y censura. Se encuentran, en muchos casos, atrapados entre las viejas normas de libertad de expresión y la nueva ola de autocensura impuesta por plataformas como Facebook, X o Instagram. Tercero, el sentimiento de injusticia. Muchos de esta generación sienten que hay una injusticia social cuando se les restringe la libertad de decir lo que piensan. Crecieron en una era donde los debates y la pluralidad de opiniones se valoraban y hoy, de repente, sienten que se les está limitando su derecho de hablar. Esto puede generarles frustración y alienación, especialmente cuando ven que las nuevas generaciones no tienen el mismo nivel de apertura para debatir y se sienten ofendidas. Cuarto, la adaptación a la nueva realidad. Para muchos de esta generación, adaptarse a la corrección política puede ser muy difícil, pues sienten que deben caminar sobre cascarones de huevo en cada conversación.
Esta generación se encuentra dividida entre la vieja escuela de decir lo que piensas y la nueva cultura de cuidar lo que dices. Esta fricción puede llevar a la desinformación y a una desconexión con los valores de apertura que muchos de ellos valoraban, y me incluyo. En resumen, el origen de la cultura de censura radica en una combinación de activismo social, la influencia de las redes sociales y un deseo de proteger a los más vulnerables. Aunque surgió con buenas intenciones, hoy nos enfrentamos a una sociedad en la que la libertad de expresión está constantemente en peligro. Las generaciones mayores de 40 años, acostumbradas a una mayor libertad para expresar sus opiniones, se encuentran perdidas, ya que esta nueva cultura de censura y autocensura puede parecer una violación de los valores fundamentales con los que crecieron. La pregunta que surge aquí es si podremos encontrar un equilibrio entre respetar las sensibilidades de los demás y mantener intacto nuestro derecho a expresarnos sin miedo. Al paso que vamos, estamos a nada de que cada vez que hablemos ocasionemos una reacción como esta. Yo creo que las mujeres, machista. Yo creo que la política, fascista. Bueno, yo creo que los gays, homofóbico. Bueno, es que yo creo que los inmigrantes, etnocéntrico. Bueno, yo creo que el dinero, capitalista. Bueno, yo creo, fanático religioso. Ok, yo, egocéntrico. ¿Te parece exagerado? ¿Seguro? No, no creo. Creo que estamos más cerca de lo que parece. Terminemos como siempre con una reflexión. La libertad de expresión no debería tener límites. La censura o corrección política nos divide, nos obliga a callar lo que pensamos y eso crea una hipocresía pública. Lo que es aceptable en privado no siempre lo es en público. Pero, ¿realmente estamos cambiando o solo estamos aprendiendo a callarnos mejor? La realidad es que lo que está en juego no es solo lo que decimos, sino cómo estamos perdiendo el valor de ser honestos, auténticos y valientes. Como todas las formalidades, también la corrección política afronta el peligro de terminar siendo un gesto vacío. Y para los tiempos que vivimos, peligroso. Sí, peligroso en cuanto puede ayudar a dar la sensación de que ha cambiado la esencia de un problema, cuando en realidad lo único que ha cambiado es su denominación. Así que la próxima vez que pienses en autocensurarte, recuerda esto. La verdadera libertad está en poder decir lo que piensas, sin miedo. No importa si estás a favor o en contra. Lo importante es hablar con respeto, pero con valentía. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, síguelo compartiendo con familiares y amigos para que continúen escuchándome en Spotify o en la plataforma de streaming de su preferencia, y también en YouTube, si es que no me bajan el video y me censuran el canal. Y espero que sigas enviándome tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimentiyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme en TikTok, Instagram y Facebook, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente, y menos hoy en día. Nos escuchamos la próxima semana.